Hoy en Parlanchines tenemos un especial sobre la serie del Islote de Perejil de Movistar, recientemente estrenada. Hablaremos de esta serie, sobre este islote en particular, pero también de la tensión real en el estrecho en pleno 2025, estrecho de Gibraltar, con un invitado experto en historia y geopolítica, como es Magí Beltrán. Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. En pleno 2025, cuando España ha vuelto a desplegar un buque de guerra en el estrecho y Marruecos lanza señales que algunos llaman diplomáticas y otros directamente hostiles, Movistar estrena una serie sobre el islote de Perejil. ¿Casualidad o espejo de lo que está en juego? Porque ese peñasco deshabitado que algunos dibujan como anécdota y otros como un símbolo patrio, vuelve al foco. ¿Por qué Marruecos insiste en marcar territorio justo ahí? ¿Qué significa este nuevo pulso en un mapa cada vez más tenso? Y lo más inquietante, ¿qué pasa si un día ya no es teatro? Hoy en Parlanchines desmontamos la ficción para entender la realidad. Hablamos del islote como pieza de ajedrez geopolítica y de cómo el minúsculo puede activar lo mayúsculo. Bienvenido a la guerra silenciosa en el estrecho de Gibraltar. Tengo un sinfín de preguntas, o sea que si quieres puedes hacer una presentación de lo que te ha parecido esta serie en este momento histórico, claro. Pues sí, vamos a ver, estamos hablando de una serie de 3 episodios que ha sido comercializada por Movistar sobre una temática de las que en España hay muy poco material, ¿no? Que son documentales políticos, ¿no? En España puede haber documentales sobre cualquier especie en vías de extinción, sobre cualquier pueblo remoto, sobre cualquier tontería casi insignificante, pero reportajes políticos hay muy poco, ¿no? Parece como si la clase política no estuviera muy predispuesta a este tipo de trabajo, de documentales, ¿no? Y hay que reconocer que el documental pues ha contado con la colaboración de los que en aquel momento dirigían en España tanto el Estado, José María Aznar, el gobierno, José María Aznar, como la diplomacia, Ana de Palacio, como las Fuerzas Armadas, Federico Trillo, ¿no? Entonces, estas 3 personas que fueron en el fondo el verdadero gabinete de crisis que se instituyó en aquel momento cuando Marruecos ocupó la isla de Perejil, pues han accedido a hablar y además hablan con mucha claridad, y lo que es todavía más importante es se ve que tenían conocimientos de sus áreas respectivas, ¿no? O sea, Federico Trillo pues tenía conocimientos en materia militar y Ana de Palacio tenía experiencia diplomática más que suficiente, y esto contrasta con la situación actual. Y no es que me quiera meter con el gobierno actual, que sí me quiero meter, pero realmente hay que reconocer que la talla de los ministros de hace 20 años era muy superior a la talla de los ministros que están actualmente, que no dejan de ser enterados, y que yo estoy convencido de que nunca no tienen conocimientos en sus áreas, absolutamente ninguna, y por eso, empezando por el presidente de gobierno, necesitan 1.200 asesores en la Moncloa. Bien, dejando aparte esta pequeña nota, porque de la que no me he resistido a evitar, pues porque realmente la larga agonía del sanchismo pues es algo insoportable para este país y para esta sociedad. Hay que decir que el documental es muy interesante, ¿eh? Es decir, si ponemos en la balanza los pros y los contras, yo diría que contras hay muy pocos, ¿no? Se puede discutir, como veremos, si es completamente objetivo, si llegaba al fondo de la cuestión, pero en general el documental está muy bien armado, es dinámico,
lo que son los testimonios, que hay muchas entrevistas, ninguna dura más de un como minuto. 40, ¿verdad? 40, Bueno, alrededor de unos 40 personajes. Sí, probablemente menos, pero sí, hay por las dos partes, por la parte marroquí y por la parte española, ¿no? Bueno, está muy bien armado, es dinámico, está dividido en 3 episodios de 45 minutos, quiero decir que no tiene una duración excesiva, es un documental que se ve en una tarde. Y es una pena que no haya más documentales de este tipo sobre otros temas, incluso mucho más recientes, ¿no? Porque en el fondo el tema de Perejil es un tema de hace 23 años, ¿no? 2002, sí. Lo recordamos pues la gente que tiene como mínimo 40 años, ¿no? El problema que tiene este documental es que no hay una tesis muy clara. Es decir, cuando se hace un documental o cuando se hace una película o se escribe un libro, hay que tener clara cuál es la tesis que se quiere presentar o defender. Aquí parece que la tesis es la de presentar los hechos desnudos, o sea, no querer entrar en interpretaciones o en... No, simplemente lo que ocurrió fue esto y tómeselo usted como le apetezca, ¿no? Pero luego también el otro punto que este documental tiene como eje es la objetividad, ¿no? Es decir, bueno, nosotros somos españoles, pero somos muy objetivos, muy civilizados, muy cultos, muy razonables, muy racionales, y por tanto no vamos a dar solamente testimonio a la parte nuestra, que sería la parte española, el gobierno por un lado y por otra parte los militares que participan en la operación de recuperación de Perejil, sino que vamos a dar también audiencia a la parte marroquí, ¿no? Claro, la parte marroquí tiene un problema, que es que así como aquí se pueden decir las verdades, porque esto es una democracia, en Marruecos no hay una democracia. En Marruecos hay que decir, sobre todo sobre un tema sensible, hay que reproducir la opinión de la Casa Real, porque la ocupación, la crisis de la isla Perejil no fue una crisis entre España y Marruecos, sino fue una crisis entre el rey de Marruecos, Mohamed VI, entonces apenas llegado al trono, porque se había muerto su padre poco antes, y su padre tenía prestigio y él no. Fue una crisis entre el rey de Marruecos y su círculo de amigos y España. Esto es la realidad. Entonces la parte marroquí, así como la parte española, los militares españoles pues hablan con cierta libertad, con libertad completa, no cierta, con absoluta libertad, así como tanto el que era presidente de gobierno como su ministro de defensa o su ministra en aquel momento de exteriores, pues hablan con completa libertad. Hay periodistas españoles también que hablan con completa libertad. En cambio en Marruecos, ¿no? En Marruecos hay que reproducir la opinión de la Casa Real, porque si no se reproduce la opinión de la Casa Real, puede haber palo y tente tieso. Por una parte. Luego, por otra parte, a ver, es evidente que cada parte tiende a lo suyo, a defender lo suyo, pero yo creo que en este caso había un statu quo, que es un concepto y una palabra que se repite mucho en el tema del documental, un statu quo que vulneró Marruecos, sin más. ¿Y por qué vulneró Marruecos sin más? Porque sí que es cierto que desde la independencia de Marruecos, en los años 50, en el 54, en el 56, por ahí, pues no aparece el nombre de Perejil. O sea, vale, y esto, pues bueno, es cierto. Pero es que no hay que olvidar que Perejil no era una roca, porque no es más pequeño que una isla, es una roca. Sí, dicen que del tamaño de un campo de fútbol. 2 campos de fútbol, efectivamente. Pero sí que hay, no es una roca aislada, sino que pertenece a una cadena de rocas que forman lo que se llaman las islas adyacentes. Entonces las islas adyacentes son las islas que están próximas a la costa de Marruecos,
que fueron de España hasta el año 56 y que a partir del año 56 pues se dieron el territorio continental de Marruecos, se obtuvo la independencia de España y de Francia, por un lado, pero no las islas adyacentes, ni Ceuta ni Melilla. Entonces, ¿cuál era el statu quo? Pues el statu quo era que ahí había unas rocas que nominalmente pertenecían a España, y Perejil concretamente formaba parte de las islas adyacentes, aunque España no manifestara de ninguna manera su soberanía sobre esas islas, ¿no? Y de repente Marruecos, amparándose como única justificación en que esas islas estaban a 200 metros de la costa marroquí, pues se apropian de esas islas y envían ahí un pequeño contingente militar, ¿no? Claro, hay que decir que la proximidad de una roca a la costa de un país no es suficiente en el derecho internacional para que esa roca pertenezca a ese país. Esto es fundamental, ¿no? Por una parte. Por otra parte, también es cierto que Marruecos en aquel momento no hacía absolutamente nada ni contra el narcotráfico, ni contra la inmigración ilegal. Entonces, la justificación que Marruecos dio para esta ocupación fue que era para vigilar el narcotráfico. Bueno, para vigilar el narcotráfico lo mejor es que vigilaran dentro del Palacio Real, que ahí es donde se manejan los hilos, ¿no? Y contra la inmigración ilegal, cuando en aquel momento la inmigración ilegal ya era un arma de baja cota contra España, ¿no? Como era permitir la exportación de hachís a España, clandestina. En aquella época se importaba de Marruecos solo hachís, ahora llega hachís y cocaína, y era una de las armas de la guerra de baja cota contra España. La otra arma pues era la guerra económica, la guerra diplomática, el envío de contingentes de inmigrantes marroquíes a España, ilegales, por supuesto, etcétera. De este tema se habla muy poco en el documental, pero quiero decir que la justificación que Marruecos puso para invadir Perejil no era válida, porque... ¿Qué se dice en el documental? Se alude muy... Bueno, es la parte marroquí la que lo dice. La parte española, pues no... La tesis de la parte española era diferente. Yo estoy mucho más próximo a la tesis de la parte española, que consideraba que la ocupación de Perejil pues fue como un alfilerazo, un picotazo, a ver cómo reaccionaba España. Porque podía reaccionar de dos maneras. Bueno, sí, pues Perejil, vale, se la quedan ustedes, no pasa nada, en fin, han hecho mal, pero se lo quedan ustedes, ¿no? Bueno, la parte siguiente hubiera sido inmediatamente reivindicar el Peñón de La Gomera, el Peñón de Vélez, Ceuta, Melilla, Canarias. Bueno, están en ello, ¿no? Están en ello, ¿no? Están en ello. Pero claro, aquello hubiera sido mucho más rápido si el gobierno español no hubiera actuado contundentemente, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno de Aznar pues hizo bien, no hay ninguna crítica, porque lo que hizo fue una pequeña operación militar de recuperación de la isla de Perejil, pero fue contundente, es decir, al cabo de creo que 8 días de la ocupación de marroquí, pues la patrulla marroquí que estaba ahí alojada, pues fue desalojada, sin derramamiento de sangre y sin grandes estridencias, ¿no? Fue desalojada por un grupo de operaciones especiales que fue sustituido poco después por un grupo de la Legión de 100 legionarios, y luego cuando a partir de ahí se negoció, la ministra Ana de Palacio, que era relativamente amiga del entonces secretario de Defensa, el ex general Colin Powell, estaba en buenas relaciones con él,
Entonces, pues llegaron a un acuerdo. La parte marroquí estaba en buenas relaciones con otro peso pesado de la administración norteamericana, que era Richard Armitage, que creo que era del Departamento de Estado, no recuerdo exactamente el cargo, ¿no? Ahora has nombrado la OTAN en este tablero estratégico. ¿Puede contar España con apoyo real ante un eventual conflicto con Marruecos por un islote como este? No, realmente ahí lo que pasó fue que Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa en aquel momento se sorprendieron mucho de que dos aliados suyos, pues se enzarzaran en una trifulca, ¿no? Dos aliados suyos, ¿por qué? Porque España es aliado de Estados Unidos, dentro del marco de la OTAN, es el país que da profundidad a la alianza, es decir, o sea, que hace que la entrada de España en la OTAN hizo que el sistema de defensa occidental pasara de la Alemania, de la frontera entre las dos Alemanias a la frontera de los Pirineos, con lo que hay menos de 1000 kilómetros, pasara a ganar otros 1000 kilómetros, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista estratégico es muy importante. Pero Marruecos es una especie de portaaviones de Estados Unidos en África, ¿eh? Entonces, para Estados Unidos, los dos países son muy importantes y, por tanto, no sí, estaría pensando, ¿y estos por qué se pelean ahora? ¿Por un trozo claro, de...? o sea, en Estados Unidos se lo tomaron casi a chiste, casi a broma, sí. O sea, no se lo tomaron en serio. El Richard Armitage cuenta que tuvieron incluso problemas por localizar Perejil, la isla de Perejil, o los mapas, ¿no? Perejil, pero ¿qué coño es esto? O sea, porque claro, una cosa es el nombre español, otro el nombre árabe, claro, otro el nombre histórico, y a veces pues es que hay rocas que ni siquiera siquiera sean. Entonces no sabían dónde estaba Perejil. Una alarma por la noche, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde está Perejil? Va a haber una guerra y nosotros en Bavia. Bueno, pero a veces no saben ni dónde está México. Claro, yo creo que pero la OTAN solamente defendería España, en teoría, en caso de que hubiera una agresión armada contra un territorio claramente español, como por ejemplo Ceuta, Melilla, o Canarias, o Andalucía, ¿no? Pero aquí el problema que había es que la titularidad española de la isla no estaba muy clara, ¿no? Porque no había ningún documento en donde se dijera que esta isla era española, ¿no? Y esto fue la excusa que tuvo la OTAN para decir, bueno, nosotros no entramos ni salimos en este. Ahora, si la pregunta es, ¿esto qué hubiera ocurrido si las cosas, en lugar de resolverse con una pequeña operación militar, pues hubieran ido a más? Bueno, en mi opinión, yo creo que la OTAN se hubiera inhibido por completo, ¿no? Pero estamos en 2025 y parece que hay movimientos o escarceos. Bueno, vamos a ver, es que primero que ni la España de 2025 es la España de 2022, de 2002, ni el gobierno español de hoy, yo creo que no merece ni casi el nombre de gobierno, ¿no? Sobre todo en materia internacional. Lo peor que puede hacer un país, lo que le resta credibilidad absoluta es cambiar de política exterior, ¿no? Entonces, los gobiernos españoles, tanto de Felipe González como los gobiernos de la transición de Suárez, de Calvo Sotelo, como posteriormente el gobierno de Aznar, incluso de Zapatero y de Rajoy, pues habían tenido una actitud muy homogénea, no había cambiado en absoluto en la cuestión del Sáhara, ¿no? Ah, sí. Pero entonces, claro, esto es lo que da garantía de seriedad a una política exterior, es que es una actitud pues clara, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo nosotros cuando Donald Trump llega al poder ahora por segunda vez, tiene la idea de cambiar de alianzas, ¿no? Es decir, procurar aliarse con Rusia contra China, ¿no? Y esto fracasa.
¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque los rusos valoran y dicen, bueno, vale, ahora está Trump, pero ¿y si mañana sube el tontobaba del Gavin Newsom, el gobernador de California que ha destrozado California, sube como próximo presidente demócrata? Cambiaría otra vez las alianzas, ¿no? Claro. Los rusos dicen, no, mejor con los chinos, de los chinos al menos sabemos que lo que quieren es meter Alibaba y Temu por todas partes, en todo el mundo, sin aranceles, y ya está, y eso. Entonces los países tienen que tener una política exterior muy clara, y esta política exterior en relación al norte de África, al Magreb, pues así fue variada, sin consultar con el Parlamento. Sí que esto es importante, porque el Parlamento, aparte de para cobrar combinados baratos en el bar y calentar las sillas, pues sirve para poco. Esta es la realidad. O sea, con que eligieran a 7, 8 jefes de grupos parlamentarios, los reunieran, se podía prescindir de los demás diputados, ¿no? Pues sin consultar al Parlamento ni consultar a nadie, de repente la política exterior española de cara al Magreb cambia, y España, que había tenido tradicionalmente buenas relaciones con Argelia, de repente, y pedía un referéndum en el Sáhara sobre la población del Sáhara, cambia y dice, no, el Sáhara es marroquí. Bueno, a ver, ¿esto por qué? Porque un día vino los marroquíes y lo ocuparon. Pues sí, pues no es así, lo siento, pero no es así. Y el gobierno ha metido la pata, no solamente en eso, sino en muchas otras cosas, y un día, dentro de 20 años, sería bueno que los futuros responsables de la serie, del Terrat, que es la productora de la serie, pues se preocuparan de por qué este cambio, este giro de 180 grados de la política exterior española en relación al Magreb, a cambio de que todos podemos tener nuestras sospechas, y son legítimas, y la sospecha que planea siempre es que Marruecos tiene alguna información que a Zapatero, mucho valor, a Sánchez, pues no le interesa y que lo demolería completamente. Y esa interpretación es válida mientras el gobierno no dé una interpretación propia, sostenible, y que sea clara. Vamos, o sea, ¿ustedes por qué han cambiado? Y no solamente eso, sino por qué son capaces, el Ministerio de Interior es capaz de enviar, de regalar a Marruecos coches patrulla de fabricados en España y caros y buenos y tal, y en cambio pues no hace nada para renovar el parque móvil, por ejemplo, de la Guardia Civil, o por qué no, por qué el gobierno español, por qué el Ministerio de Interior falsea cifras de delincuencia en todos los sentidos, cifras que irían muy en contra de los ciudadanos marroquíes que están aquí en España. Y damos por supuesto que la mayoría de ciudadanos marroquíes que están en España vienen a trabajar, pero la triste realidad es que la mayoría de delincuentes que hay, de depredadores sexuales que hay en estos momentos en España, pues lo siento, pero no son españoles. ¿Por qué tendría que explicar el gobierno por qué se nacionaliza con tanta facilidad marroquíes? Bueno, y los que consiguen el carnet de conducir fácilmente. El tema del carnet de conducir, ¿no? Que dices, bueno, a ver, es que el que haya ido a Marruecos sabe perfectamente que ahí se conduce como en cualquier país de África, sin tener ningún tipo de respeto ni de temor a las señales de tráfico. Entonces, quiero decir que uno de los motivos de la falta de seriedad y de la caída de prestigio de España a nivel internacional fue precisamente ese cambio de la política exterior española en relación al Magreb, por un lado. Ahora, hasta ese momento, ¿cuál era la política española en relación al Magreb? Pues era la de buena vecindad, pero somos amigos, pero tú aquí, yo aquí. Me envías inmigrantes, bueno, pues procura que sea gente que trabaje, ¿no? Sí, sí. Me envías hachís, bueno, esto ya es más peligroso. O sea, vamos a reprimir al narcotráfico.
Sí, porque yo, de verdad, y lo tengo que decir en este momento, cuando veo esas noticias, esos reportajes de investigación, donde la logística española de barcos, naves, zodiacs, o sea, hay una logística de, helicópteros, cámaras de vigilancia. ¿Para qué? Para perseguirlos y dejarlos... O sea, que no son eficaces toda la logística que se destina España vamos a ver, a controlar todo esto. Yo creo que el problema es muy complejo. No se persigue el narcotráfico como se debería de perseguir, porque hoy hay suficientes medios de control aéreo y de control mediante satélites de observación y tal, como para que no llegar a las costas españolas ni una patera, es decir, que en el momento en que sale la patera del puerto, una patrullera les estuviera esperando y, obviamente, cumpliera la ley del mar, la ley internacional del mar, que consiste en coger esa patera y llevarla al puerto más próximo, que es el puerto de salida, del puerto del que han salido. Y esto se podía evitar, la inmigración ilegal, al 100%, al menos la que llega en pateras. Y el tema del narcotráfico, pues hay unas zonas que son de donde parten las lanchas del narcotráfico, que esto con vigilarlas se podría perfectamente interceptar todo. Ahora bien, un aspecto humanístico es la gente que llega a morir por esto, o sea, por esta ineficacia. Vamos a ver, en el mar. Claro, pero lo fundamental es que la Guardia Civil tiene las órdenes de no utilizar las armas, ¿no? Y mira que es fácil, ¿no? Porque yo esto creo que el alto disparo de repetido 3 veces es suficiente como para que un delincuente se quede así con los brazos en alto apagando el motor, ¿no? Alto disparo, y disparas, no con intención de matar, sino con intención de reventar la zodia y que eso se hunda. Y esto yo creo que no es ni cruel ni sangriento, sino que, porque si ese fardo de cocaína llega a España, probablemente eso genere unas bolsas de delincuencia todavía mayores, genere unos problemas sanitarios todavía mayores y genere pues lo que está pasando en estos momentos, que gente que lleva 20 años fumando porros pues están con la esquizofrenia, les está saliendo a la superficie, y esto, por eso el narcotráfico es un arma de baja cota que está utilizando el Reino de Marruecos contra España. Bien, pero yo creo que no nos debemos desviar, porque estamos hablando de un documental que tiene unos méritos y unos valores pues muy interesantes, ¿no? Nos cuenta en el primer episodio, son 3, en el primer episodio cómo se genera el problema, en el segundo episodio cómo se decide actuar, y en el tercer episodio cómo se actúa, ¿no? Yo creo que son muy homogéneos los episodios, se da acceso a las dos partes, la parte marroquí, hay periodistas entrevistados, se entrevista al sargento, debe ser un sargento marroquí que había ocupado la isla que estaba al frente de la patrulla, que es marroquí, sí, que estuvo en su momento, que el pobre hombre, pues claro, dice, hombre, por Dios, usted se conserva muy mal, señor, desdentado, en fin, un drama, ¿no? Pero y un verdadero drama, porque además, claro, hay testimonios de militares españoles, de los militares que participaron, y realmente se ve que los militares que participaron en esto pues eran grupos de élites, sí, pero a ver, con un nivel cultural, profesional, o sea, un savoir-faire que realmente no está en la otra parte, ¿no? Está ausente en la otra parte, porque el pobre sargento reprochaba sobre todo que allí había unas cabras, y que cuando vinieron los legionarios pues se comieron las cabras. Ay, por favor. Bien, y que estas cabras eran propiedad de una señora, de una especie de pastora que iba cada semana o cada mes ahí a poner, pues no sé lo que iría, ¿no?, a cuidar las cabras, ¿no? Federico Trillo dice, pues a esta señora se le indemnizó, y no hay motivo para pensar que mintiera, ¿no? Entonces el otro, el marroquí, el sargento marroquí,
Dios mío, Alá, se comieron las cabras, fue terrible, una masacre de cabras ahí. Bueno, como si hubieran gallinas, claro, se hubieran comido las gallinas, a ver, ¿no? esto es lo que hay, esto son cosas peccata minuta, ¿no? Pero tiene gracia porque me creo realmente que el gobierno español hizo todo lo posible para volver al statu quo anterior a la ocupación de Perejil. Y una de las formas de volver al statu quo pues era indemnizar a esta pobre mujer y en fin. Bueno, pues es una película que se ha estrenado el 10 de julio de este año. Bueno, y hay que agradecer, vuelvo a repetir, las palabras que tú has comentado, ¿no? Que estos documentales pues serían muy interesantes que siguieran de temas diversos, de actualidad, de momentos que no hemos comprendido bien, que no hemos podido saber toda la opinión que podían aportar los protagonistas. Y que sigan en esa línea. Sí, los productores ejecutivos son Movistar Plus, Jorge Ortiz de Landazuri y Marijol Arrañaga, y del Terrat de Mediapro, pues Shex Subirats, Lidia Cerrudo, Amparo Castellano y Laura Fernández Espeso. Pues sí. Ahora, si me permites, yo estaba pensando ahora qué crítica se le puede formular a este documental, una crítica un poco más ¿Se le puede invitar a la gente a ver este documental? Sí, no, se le puede invitar, pero claro, hay que advertir también de que falta algo. Es decir, hay una pieza que no se menciona, probablemente porque ni el gobierno español actual ni el gobierno marroquí están interesados en que se mencione, pero hay una pieza que tiene y tuvo y tendrá mucha importancia, que es la idea que Marruecos tiene de sí mismo y de su misión histórica, ¿no? Cuando Marruecos, por ejemplo, en el siglo XIX, Marruecos era el imperio marroquí. Y dices, bueno, a ver, en fin, ustedes son pastores rifeños, o sea, las ciudades son muy atrasadas, llamaros imperio me parece, pero bueno, ustedes tienen la idea de que son un imperio, venga, pues no hay problemas, así es y así os parece. Pero cuando se gestó la independencia de Marruecos, digamos que los independentistas, los cabezas visibles del movimiento independentista, estaban exiliados en Egipto, ¿no? Entonces se contagiaron de las ideas de la época, ¿no? El Gran Reich, la Gran Alemania, la Gran Italia, el imperio, incluso en España había la idea de reconstruir el imperio, unos alucinados tenían esa idea, ¿no? Y entonces esto era muy de la época, ¿no? Esto lo tradujeron con la idea del Gran Marruecos. O sea, ¿qué es el Gran Marruecos? El Gran Marruecos es una ficción geopolítica, es decir, es algo que nunca ha existido, pero que un grupo de doctrinarios pues quiere rescatar. Pero lo quiere rescatar y quiere hacer que esa idea suponga un contenido emotivo y sentimental para dar fuerza a la idea de la independencia, ¿no? ¿Qué es el Gran Marruecos? Pues el Gran Marruecos es la idea de que Marruecos no es únicamente el territorio que en los años 40 estaba ocupado por Francia por una parte y por España por otra, sino que es un territorio mucho más grande, mucho mayor, que abarca, por un lado, las zonas de Tinduf y Béchar, que es la zona fronteriza con Argelia, por otra parte el Sáhara español, por otra parte Mauritania, parte de Mauritania, hasta el río Senegal, y por otra parte el territorio de Ifni, y por otra parte Ceuta, Melilla, las islas adyacentes y las islas Canarias. Y entonces todo este conjunto de territorios es el Gran Marruecos. Hay un tapiz en la Sala del Trono de Marruecos donde ha recibido Hassan II y Mohamed VI, han recibido a primeros ministros españoles, a los reyes de España, etc. Hay un tapiz en donde está el plano del Gran Marruecos, ¿no? Bueno. Bien, hay que recordar que poco después de
la independencia de Marruecos ya entró en guerra con Argelia, la guerra del desierto, para recuperar estas zonas, que nada, fue una cosa que duró poco y no pudieron recuperar nada, ¿no? Luego, poco después, vino la guerra de Ifni, y la guerra de Ifni, pues Marruecos envió a bandas armadas irregulares y causaron pues muerte de muchos soldados españoles, de reclutas, hasta que la legión, los paracaidistas, pues saltaron sobre Ifni y liquidaron a las bandas terroristas marroquíes, ¿no? ¿De acuerdo? Pero luego España cedió Ifni a Marruecos, con lo cual ya habían logrado un objetivo, ¿no? Segundo objetivo fue que cuando Franco estaba agonizando, aprovechando el vacío de poder, pues Marruecos organizó la Marcha Verde, ¿no? Y entonces ocupó, a despecho de las resoluciones internacionales de Naciones Unidas, si es que Naciones Unidas sirve para algo, cosa que algunos dudamos, pues ocupó todo el territorio del Sáhara, la mitad del territorio del Sáhara, porque la otra mitad se la quedó Mauritania, aunque Mauritania poco después dijo, mira, esto a nosotros nos interesa, demasiado lío, y lo ocupó Marruecos, ¿no? Entonces España y las Naciones Unidas siguieron pidiendo un referéndum para establecer el futuro del Sáhara, y Marruecos no solamente se ha opuesto siempre a este referéndum, sino que además ha poblado el territorio del Sáhara con ciudadanos de Marruecos, ¿no? Con lo cual ahora ya es casi imposible o muy difícil hacer un censo de ciudadanos saharauis o ciudadanos marroquíes que viven en el Sáhara, ¿no? Pero en cualquier caso, después de Ifni, el Sáhara fue el segundo gran logro de la política del Gran Marruecos, la marcha hacia el Gran Marruecos, ¿no? Claro, los pasos siguientes son Ceuta, Melilla, las islas adyacentes, y el último, pues ya es las Islas Canarias, ¿eh? Entonces, de esto no se habla en el documental, y esta es la idea. Probablemente los responsables de Ana de Palacio, Federico Trillo, el propio Aznar, no hablan de esto por una sencilla razón: para no encabronar, es decir, para limar asperezas, para no generar más tensiones con Marruecos, prefieren no hablar de este tema. Pero este tema está ahí. Bueno, y las inversiones que está haciendo Estados Unidos en armamento a Marruecos. Bueno, claro, Marruecos tiene dinero, Marruecos compra armas. ¿A quién? A Estados Unidos, encantado. Trump les vendería todavía más, a bajo precio y en cómodos plazos, ¿no? Pero esto es normal, esto yo lo considero una situación normal, es decir, aquí. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, sí que Marruecos puede amenazar en cualquier momento las ciudades de Ceuta y Melilla por una sencilla razón, porque dentro de Ceuta y Melilla ya hay más marroquíes que españoles. O sea, entonces es muy difícil defender un territorio tal. Yo creo que es lo que he echado en falta en este documental, ¿no? Por las dos partes, ¿no? Claro, obviamente los periodistas marroquíes, el ministro Benaissa, que era ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento de la crisis, no están interesados en recordar la idea del Gran Marruecos. Pero la idea del Gran Marruecos es la pauta inamovible de la política exterior marroquí desde la independencia, ¿eh? No es otra. Bueno, pues muchas gracias, porque me has dado la oportunidad de entender este análisis y bueno, y saber en qué punto estamos en 2025 con España y Marruecos. Pues me alegro mucho de haber dado la chapa con este tema, ¿eh? Nada, simplemente recordar que, por último, no me voy a extender, que la España de 2025 no es la España de 2002, el Estado está muy débil en este momento, pero tampoco el Marruecos de 2002 es el Marruecos de 2025. Marruecos está muy fuerte y sobre todo tiene 2,5 millones de inmigrantes marroquíes que se siguen sintiendo marroquíes dentro de España. Y entonces estos son elementos nuevos que tampoco se mencionan en este documento. Es una forma de ocupación también. Sí, bueno, porque además todos son gente joven, gente en edad militar, gente que ha pasado por el ejército marroquí. Os quiero decir que no es una
y además tienen la misma religión, el Islam. Entonces, y hay que tener en cuenta que el rey de Marruecos es el jefe de los creyentes, ¿eh? O sea, no es un jefe, así como aquí el rey pues es un personaje que es el representante de todos los españoles y que debe actuar sin preferencias de partidos, sin preferencias ideológicas, ni de religiones, pues es el representante de todos los españoles. Pero en Marruecos no es así. En Marruecos el rey de Marruecos es el representante no de la Iglesia, pero de la confesión islámica, y es el jefe político y el jefe religioso del país, ¿eh? Quiero decir que aquí la gente dice, hombre, es que los ayatolas de Irán, bueno, los ayatolas de Irán, sí, son también es el jefe político y el jefe militar, pero hay un gobierno y unas elecciones que son los que realmente llevan el país. El jefe religioso pues dice esto es moral, no es moral, pero realmente hay un gobierno, además un gobierno yo creo muy preparado en Irán, ¿eh? Con ministros que no son enterados, sino ayatolas piojosos, sino que son realmente doctorados en las mejores universidades del mundo, ¿eh? O sea, cuidado. En Marruecos el jefe político militar manda a toda la sociedad marroquí, es decir, el Mahzen, que es el entramado de poder del Palacio Real, es el que manda realmente, el verdadero poder en Marruecos, ¿no? Y esto, pues bueno, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si el rey de Marruecos emite una fatwa, un mandato para todos los creyentes, para que declaren la guerra a España, o sea, esto no solamente afectará a Marruecos, sino que afectará a los 3 millones de inmigrantes marroquíes que hay en España. Entonces esto hay que tomárselo tal como es, sin estridencias, pero esto es así, y ocultarlo no sirve de nada. Tenemos un adversario, un vecino en el sur que es molesto, incómodo y que mira hacia el norte. Esta es la triste realidad. Entonces, a ver, yo creo que la política española que había en los últimos 40 o 50 años, pues era una política razonable. Bueno, vamos a llevarnos bien y no me fastidies mucho. No me invadas con mucho hachís, no me invadas con muchos inmigrantes, no dejes pasar a 200.000 subsaharianos para saltar la verja de Ceuta o de Melilla. Y Marruecos ha ido tensando. Bueno, ahora para que haya menos inmigración deberíais prestarme ayuda económica. La ayuda económica, bueno, 100 millones de dólares, pues bueno, está bien para empezar. Sí, es un chantaje. Y es un chantaje. Entonces esto hay que tomárselo así, o sea, es decir, son negociaciones de chantaje, ¿no? Y esto afortunadamente, pues a principios del milenio, pues el gobierno español de la época lo vio así, ¿no? Igual que lo había visto antes Felipe González, ¿no? O sea, sin distinción de partido, ¿no? Pero esto luego se empezó a torcer la cosa con Zapatero y está tomando un rumbo suicida con Sánchez, ¿no? Pero en fin, esto es lo que hay. Un documental que puede interesar a un público muy amplio. Muy bien, pues muchísimas gracias y quedamos para otra oportunidad. Cuando quieras.